Hola, vamos a tratar de resolver ahora un ejercicio también usando modularización, pero en este caso es un ejemplo donde nos piden un procedimiento. Es el ejercicio número 36 de la guía, que dice elaborar un procedimiento que, dado el dividendo y divisor, calcule el cociente entero y el resto de la división. Acá en este ejemplo nos pide solo el módulo y tenemos que devolver dos resultados, cociente y resto. Por eso es que es un procedimiento. Recuerden siempre, si el resultado que el módulo tiene que devolverle al proceso principal es uno solo, lo tenemos que resolver con una función. Si los resultados son más que uno, lo resolvemos con un procedimiento. También podríamos escribir procedimientos para situaciones en las cuales no tenemos que devolver nada, sino que simplemente es un módulo que se encarga de, por ejemplo, mostrar cosas en pantalla. Entonces, en ese caso, también usamos procedimientos. Bien, vamos a tratar de resolverlo usando PCIN. Acá lo que nos pide es solo el subproceso, entonces vamos a elegir la herramienta subproceso y vamos a escribir acá. Cuando se nos abre en PCInt la herramienta de subproceso, nos abre con las opciones como para escribir una función. Si leemos acá las indicaciones, acá nos explica que si nuestro módulo no devuelve un único resultado y es un procedimiento, lo que hacemos simplemente es borrar toda la parte de la variable de retorno y simplemente nos quedamos con el nombre del subproceso y los argumentos. De esta forma estamos escribiendo un procedimiento. Vamos a llamarle, por ejemplo, división. Y viene la parte de los argumentos. ¿Qué argumentos dijimos que tenemos? Tenemos que devolver dos resultados. Esos resultados van a ser parte de los parámetros o argumentos, que serían el cociente y el resto. Y el módulo necesita dos valores para poder llevar a cabo la división, que serían el dividendo y el divisor. Bien, acá es donde hacemos que no lo expliqué cuando les hice el ejemplo de función, porque los parámetros en las funciones son siempre por valor. Acá tenemos dos tipos de parámetros diferentes. Parámetros que son por valor y parámetros que son por referencia. Para que ustedes puedan diferenciarlos, lo más simple es decir, los parámetros que son datos solo de entrada, o sea, en este caso, por ejemplo, el dividendo y el divisor son valores que el módulo necesita para poder resolver la división. Esos parámetros son por valor. Podemos poner el nombre de la variable del parámetro y podemos poner que es por valor, o si no escribimos nada, simplemente se entiende que cuando no escribimos nada es por valor. Entonces tenemos el dividendo, dijimos, coma, divisor. Esos dos podríamos escribir, por ejemplo, así, por valor, o simplemente en dividendo, por ejemplo, yo no escribí nada y también es por valor. Entonces, recuerden, la palabra por valor puede estar escrita o no, es lo mismo. Pero sí en los parámetros que son de salida, en los que el módulo me va a estar devolviendo resultados, en esos sí o sí tenemos que escribir las palabras por referencia. En este caso serían dos los parámetros que son resultados, que son el cociente, que es por referencia, y el resto, que también es por referencia.
Bien. En el caso de los procedimientos, no tenemos que definir ninguna de las variables de lo que sería el encabezado del procedimiento. Recuerden que cuando hacíamos una función sí teníamos que definir la variable de retorno. En este caso no definimos ninguna de estas variables. Sí podríamos definir, si necesitáramos, alguna variable local al módulo. En este caso no voy a necesitar porque es un procedimiento muy sencillo. Simplemente tengo que hacer que cociente tome el valor de ¿qué cosa? Del resultado de la división. Acá no sé si ya lo vimos cuando hicimos algún módulo de división, pero si recuerdan la teoría teníamos diferencias entre la división entera y la división real. Si era división real simplemente poníamos, por ejemplo en este caso sería dividendo barra divisor. Y habíamos explicado que también había una división que normalmente se usa el operador div, eso depende del lenguaje de programación en el que estemos trabajando, y era para la división real, o sea, la división real, ¿qué es? Es solo la parte entera del resultado de la división. En PCInt, esa división entera se escribe como una función y es la función trunc. Lo que hace es cortar, o sea, quedarse con la parte entera del resultado de la división real. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Si yo tengo 5 como dividendo, dividido 2, divisor, sería 2,5. El trunc lo que hace es quedarse solo con el 2, o sea, con la parte entera del resultado de la división. Bien, y lo otro que tenemos que calcular es el resto. Esto sí, ya sabemos cómo hacerlo y sería dividendo mod divisor. ¿Sí? Y ahí ya está resuelto el procedimiento que nos pedía el ejercicio. En este caso, para poder probar que este procedimiento funciona adecuadamente, tenemos que escribir el proceso, porque si no, si yo trato de ejecutar esto, me va a finalizar porque en realidad en el proceso no tengo ningún código. Entonces vamos a escribir un proceso simplemente para poder probar el procedimiento división. Vamos a ponerle dividir 2 números. Acá ustedes siempre recuerden que pueden poner el nombre que quieran. Acá sí tenemos que definir las variables que serían las variables globales de este proceso. Vamos a escribir el nombre, por ejemplo, num1, que sería mi primer número, y num2 sería el otro número, que serían los dos que voy a dividir. Voy a dividir num1 por num2. ¿Y qué más tengo? El cociente vamos a llamarle C y al resto vamos a llamarle R. Vamos a definir todo como entero. Bien. Tengo definidas todas las variables, tengo que pedirle al usuario que me ingrese un número 1 y un número 2. Entonces vamos a escribir un mensaje de ingrese dividendo. Los voy a pedir por separado, simplemente por la cuestión de que esto habíamos dicho num1.
por la cuestión de que el num2, o sea, el divisor, tiene que ser sí o sí distinto de 0 porque si no, no puedo dividir. Entonces, al pedir el segundo número, los voy a poner en un repetir para poder controlar que ese segundo número no sea 0. Entonces, escribir ingrese divisor leer num2 y esto lo hago hasta que num2 sea distinto de 0. ¿Sí? Ahí me aseguro que el número 2 no va a ser 0, entonces puedo dividir. Y ahora simplemente llamo al subproceso división con el nombre que le puse, división, y los parámetros. ¿Cuáles serían los parámetros? El dividendo, ¿sí?, es lo que tengo acá en num1. El divisor es lo que yo tengo acá en num2. El cociente es lo que acá en el proceso yo declaré como C y el resto es lo que yo acá declaré como R. Esto que yo les hice, esta referencia, el dividendo acá en mi programa es num1, el divisor es num2, el cociente C y el resto es R, es por una cuestión de que yo cuando uso un módulo, ya sea procedimiento o función, tienen que corresponderse los parámetros en cantidad, o sea, si yo acá el subproceso, lo declaré, por ejemplo, con 4 parámetros, cuando lo uso, estoy obligado a escribir 4 variables, ¿sí? Entonces, se tienen que corresponder en cantidad, en orden. La primer variable que yo escriba acá se va a corresponder con la primer variable que yo escribí en la definición de mi subproceso. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero, ¿sí? Y así sucesivamente. Y también en tipo. ¿En tipo qué es? Acá, en PCInt no lo escribimos al tipo de dato que son los argumentos o los parámetros en el subproceso. Pero muchas veces en los lenguajes sí nos obligan a decir de qué tipo son. Por eso es que muchas veces en las teorías generales vamos a encontrar estas cuestiones, que los parámetros se tienen que corresponder en cantidad, en orden y en tipo. ¿Sí? Y ahora después igualmente vamos a ver un ejemplo de que si no se corresponden en tipo pueden fallar. Bien, entonces acá llamamos a división con estos 4 parámetros y luego de que se hagan los cálculos, simplemente vamos a escribir los resultados. Escribir el cociente es C y escribir el resto es R. Bien, vamos a probarlo, a ver qué sucede. Lo ejecutamos. Con números sencillos vamos a poner el del ejemplo de recién que dijimos 5 y 2. Y me dice que el cociente es 2, era lo que habíamos dicho, 5 dividido 2 es 2,5, pero
trunc se quedaba con la parte entera, que era la división entera, que es 2, y el resto de esa división es 1. Vamos a volver a probarlo. Si, por ejemplo, en lugar del 2 ingresáramos por error un 0, nos va a volver a pedir el divisor hasta que ingresemos un valor que sea válido. Por ejemplo, ingresamos 3 ahora en este caso, y nos da el cociente es 1 y el resto es 2. ¿Sí? Con lo cual vemos que nuestro subproceso funciona. ¿Qué hubiese pasado si acá no poníamos trunc, por ejemplo? Para ver esta cuestión del tipo. Vamos a borrar esto y vamos a dejar la división como una división real. Fíjense que no me marca que haya ningún error, pero cuando yo lo vaya a ejecutar, ¿sí? Voy a ingresar los mismos valores que recién, 5 y 2, y ahí me da el error. Y me dice que no coinciden los tipos. ¿Qué pasa? El proceso consideró que el cociente iba a ser un valor entero. En cambio, en el subproceso, yo la operación que realicé y almacené en cociente me da como resultado un valor real. Entonces, ahí es por esa razón que no coinciden los tipos del llamado al módulo con lo que tengo declarado en el módulo, ¿sí? Ahí, por más que PCInt no nos obliga a decir acá de qué tipo son, nos da el error. Esta cuestión muchas veces con los lenguajes que nos obligan a decir nos hubiese marcado el error en el momento de la escritura, de lo que llamamos en programación en la compilación, y no hubiésemos llegado a lograr ejecutar ese módulo porque nos hubiese marcado el error antes, ¿sí? Pero bueno, volvemos a dejar esto como estaba, que era la forma correcta. Bueno, espero que hayan entendido este ejemplo y que les sirva para poder resolver todos los ejercicios de la práctica.